tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo en las redes sociales de la Universidad Continental. Mi nombre es Eri García, docente de la universidad en la Facultad de Ingeniería Ambiental, y el día de hoy estamos con una gran activista, una persona que se ha preocupado por buscar hacer un cambio, hacer un Perú mejor, ¿no? Y en esa línea ha desarrollado una iniciativa, una organización llamada Héroes del Planeta. Francisca Barrios, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros para poder conversar acerca de las consecuencias, ¿no? Y las implicancias en torno a este derrame trágico, terrible, que ha ocurrido en las costas de Ventanilla y que actualmente se vienen extendiendo a lo largo de nuestro litoral. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Eric, un gusto saludarte y muy agradecida también con la Universidad Continental por el espacio y por la invitación. Bueno, estoy bastante preocupada, me imagino, al igual que tú y todos los peruanos, ¿no? Con las noticias que vamos viendo sobre el desarrollo de este desastre ambiental tan duro que nos afecta por primera vez en Lima, ¿no? Es cierto, ¿no? Es la primera vez que tenemos un desastre de esta magnitud, de esta envergadura en cuanto a derrames de petróleo. De hecho, han habido anteriormente algunos derrames en la refinería, pero no de esta extensión. Francisca, me gustaría que comencemos esta conversación un poco, que nos contaras acerca de Héroes del Planeta, cómo inició, qué te motivó a querer hacer este cambio, ¿no? Con estas acciones. Claro. Bueno, a ver, Héroes del Planeta formalmente nace como julio del 2019, Ujú. pero desde antes yo ya venía muy involucrada en el mar, en hacer deportes en el agua, en fin, ya pasaba mucho tiempo en el mar y en los últimos años había estado ya viendo como un incremento preocupante respecto de los tipos de residuos que encontraba en el mar, etcétera, Ujú. ¿no? Entonces, todo empezó de una forma en verdad muy soñadora. Cada vez que yo entraba a correr tabla, me iba guardando algunos plásticos que encontraba en el mar, me los iba guardando en las mangas del wetsuit, los amarraba a la pita de mi tabla y los sacaba del mar, ¿no? Y Ujú. eso fue despertando mi curiosidad por aprender qué eran todos estos materiales, ¿no? eh, lo que me llevó a empezar a aprender de los diferentes tipos de plásticos, las diferentes fuentes de contaminación del mar, fuentes ubicadas en tierra, fuentes ubicadas en el mismo océano, y en fin, fui desarrollando como mi propio marco teórico sobre Ujú. el tema, ¿no? Me empecé a involucrar en talleres para niños, para un poco como divulgar esta información entre los más pequeños. Y yo vivía en el sur en ese momento y un día llego a Pucusana y me Ujú. encuentro con toda la actividad de la pesca artesanal de Pucusana y veo pues los víveres que se embarcaban, las artes de pesca y todos los plásticos que operan dentro de la cadena de valor de la pesca artesanal. Y bueno, como tú debes de saber, la corriente del Humboldt viaja de sur a norte, Ujú. entonces los residuos que desechaba la pesca artesanal de Pucusana me llegaban luego a mí en San Bartolo, en Punta Ujú. Hermosa, ¿no? Claro. Entonces fue literalmente como un mensaje en una botella, tal cual. Y llego a Pucusana y me doy cuenta de que esa era efectivamente la fuente de contaminación mm, que había que empezar a atender de una forma casi urgente, ¿no? Es una relación con el mar, tienes una relación además con los pescadores. De hecho, para involucrarlos seguramente en este proceso has tenido que conversar con ellos, has tenido que de alguna manera eh, crear alianzas. Y quizás uno de los aspectos que más se está notando a propósito del derrame en Ventanilla es justamente la afectación la afectación justamente en los pescadores, la imposibilidad de que salgan a mar justamente a Ujú. pescar. ¿Tú cómo ves en la situación
en general, desde tu conocimiento del mar, tu conocimiento de la dinámica pesquera de estas personas, de estos pescadores artesanales, ¿no? ¿Qué es lo que Ujú. crees que serían los temas que nosotros como ciudadanía deberíamos empezar a quizás tomarle mayor apunte, ¿no? Porque hay muchísimos temas alrededor de los problemas sociales que se van a generar a propósito del derrame en Ventanilla. Pero tú que eres una mujer de mar y que conoce estos temas, ¿qué crees que podríamos empezar a notar y decir, ok, estos son los puntos en los que deberíamos decirle al Estado, no dejes de prestarle atención? Mira, a mí lo que más me preocupa es que, a ver, en la pesca, los métodos de extracción o de producción de pescado, los Ujú. métodos más sostenibles son los que mantienen al pescador por debajo de la línea de pobreza. Ujú. ¿Y cuáles son estos métodos? Pues justamente el de los pescadores artesanales de las embarcaciones más pequeñas que Claro. pescan con anzuelo y que son los que generan el menor impacto en el ecosistema. Entonces, los pescadores artesanales que están siendo más afectados por este derrame son justamente los más sostenibles, que son los que pueden pescar dentro de las 5 millas, Claro. porque la pesca artesanal no es uniforme, ¿no? O sea, hay pesca Ujú. artesanal, embarcaciones que son consideradas pesca artesanal y que tienen una capacidad de bodega de 32 toneladas. Eso no es artesanal, eso ya es semi-industrial. Claro. Ellos se pueden ir a las 200 millas a sacar tiburón y ellos no se van a encontrar con el derrame. Ujú. Entonces, son estas pesquerías que, digamos, las pesquerías en tanto tienen más capacidad, son más invasivas, etcétera, generan más ingresos para los pescadores, pero son menos sostenibles, ¿no? Y por otro lado, como te decía, los más pequeños generan menos ingresos, pero son más sostenibles. Y esos son los que están siendo más afectados por el derrame, porque ellos pescan dentro de las 5 millas, porque por lo general utilizan embarcaciones que no tienen motor, sino que se mueven con remos. Y dónde se va, o sea, a qué rubro se van a reincorporar estas personas que también probablemente se dedican de toda una vida a Ujú. ser pescadores, ¿no? Estas personas no puedes decirles de un día para otro, bueno, reinsértate en construcción En el o comercio. abre una tienda de abarrotes, Ujú. ¿no? O sea, hay gente quienes se dedican al mar, estos pescadores artesanales que trabajan dentro de las 5 millas, que tienen artes de pesca las menos invasivas, estos son pescadores de toda una vida, ¿no? Ujú. Ellos no son pescadores que de pronto se van a ir a sacar pota en estas embarcaciones más grandes, ese es como otro perfil de pescador. Entonces, estos pescadores que pescan dentro de las 5 millas no son pues de los pescadores que hoy día están en Paita, mañana desembarcaron en Matarani, luego llegan a Pucusana y suben a Chimbote. Estos son pescadores de la zona. Ujú. Entonces, estamos afectando a la Una actividad de comunidad de subsistencia, se pescadores, podría decir. exacto, y que son los que dentro de su actividad son los que menos contaminan y menos daño le hacen al mar con sus actividades extractivas. Ujú. Entonces, a los que deberían de ser nuestros aliados, a los que deberíamos de proteger, a los que deberíamos de cuidar porque sean efectivamente los guardianes de nuestro mar, a ellos son a los que estamos arrimando y sacando de su actividad y a quienes estamos sacando del mar. Ujú. Entonces, esa es la población que más me preocupa, ¿no? Porque las embarcaciones que ya tienen motor, etcétera, ellos pueden irse más allá y sacar pescado que no tenga el riesgo de estar contaminado por los metales pesados del crudo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con estas personas y con todas las otras
cadenas de valor que operan alrededor de los ecosistemas costeros. Justamente es verano, estas comunidades esperan que llegue esta temporada porque esta es la temporada como más ocupada, con mayor volumen de turismo, etcétera. Son comunidades que ya están golpeadas por la pandemia Claro. y ciertamente no hemos escuchado, o al menos yo no he escuchado, a Produce desplegando algún tipo de estrategia para apoyar concretamente a este tipo de pescador artesanal que está siendo el más afectado por este derrame, ¿no? Hay algunos bonos que están en camino, pero con un bono no se va a solucionar que te quiten tu actividad económica por, tú me podrás decir cuántos años estamos viendo acá hasta que se recupere la Ujú. biodiversidad de estos ecosistemas, hasta que podamos estar seguros de que todo el pescado que sale por esa zona es pescado apto para consumo humano, Claro. ¿no? Ahí hay temas bastante preocupantes que no sabemos qué es lo que viene. De hecho, ese es un punto interesante del propósito del que estás comentando, porque mm, hablaste de Produce, ¿no? Y es una entidad que en realidad no se ha pronunciado, yo tampoco he visto ninguna declaración, un post, una nota, algo en Twitter siquiera de Produce, ¿no? Donde diga el Ministerio de la Producción a través del FONDEPES o alguna otra Exacto. institucionalidad, vamos a iniciar un programa, un plan de, no sé, de recuperación o de repente, como tú dices, ¿no? O sea, brindarles algunas herramientas para que, no digamos, industrialicen, pero puedan continuar con su actividad pesquera de repente unas millas más adentro. Alguna idea creativa, ¿no? Algo. No hay nada. Y además, algo más que ha señalado que me parece interesante es los encadenamientos económicos a propósito de la actividad pesquera, porque ese pescado va al mercado, ese pescado se compra en el mercado, ese pescado se vende en los centros turísticos alrededor de las distintas zonas del litoral que se viene siendo afectado. Y no hay, y el bono, no, el bono de repente resuelve el problema del pescador, como tú señalas, un tiempito lo resuelve, de repente el verano, pero en los encadenamientos productivos económicos alrededor del pescado no se está viendo. Exacto. Y el Estado está Porque el como que, pescado, sí, el pescado es una, digamos, genera como 120.000 puestos de trabajo ujú, directos en la costa peruana, ¿no? Y no estamos hablando de la pesca artesanal continental en los ríos de la selva, solo en claro, la costa genera arriba de 120.000 puestos de trabajo directos, porque tú vas a un puerto artesanal y son las cámaras de hielo, las cámaras para llevarse el pescado, víveres, ferreterías, todo lo que es carga y descarga, que se necesita un montón de mano de obra y de estibadores, ujú, eh, todo lo que hay toda una industria, digamos, en la limpieza de las embarcaciones, donde también se emplea muchísima mano de obra, muchas mujeres que entran a la cadena productiva de la pesca artesanal en la parte de la limpieza de las embarcaciones, en fin, el que nos quiten esa actividad, estamos, o sea, al quitarnos esa actividad, estamos desenchufando toda una serie de ramificaciones en términos de empleo que genera el pescado, que genera la corriente del Humboldt, que es una de las corrientes más ricas y biodiversas y productivas del planeta, porque como sabes, el pescado no está uniformemente distribuido en todos los ujú, océanos del claro, mundo. Entonces, digamos, en la corriente del Humboldt nosotros tenemos realmente una mina de oro. Y me parece increíble que ni el Estado, ni Repsol, o incluso la empresa privada, porque tampoco no he visto que haya habido un pronunciamiento de la Sociedad Nacional de Pesquería,
es cierto. dónde está el gremio de la pesca industrial Ujú. pronunciándose para pedir que Repsol Sanciones. sea transparente y rinda cuentas y se encargue de este tema? Como vivimos de espaldas al mar, le Ujú. hemos dado la espalda al mar de siempre. Y, y vamos, eso yo creo que se está manifestando claramente en las soluciones, digamos, mal hechas que le estamos dando a este desastre, de esa espalda que le hemos dado siempre al mar se manifiesta en que Repsol está pasando por agua tibia todo este tema y están más enfocados en evitar daños mediáticos que en Ujú. remediar el daño físico concreto en la zona. Entonces, es bastante triste porque frente a un desastre y a una adversidad de esta naturaleza es que nos damos cuenta cuán desconectados estamos del mar, siendo una fuente de empleo y del alimento más nutritivo del cual nos podemos alimentar. Y, y estamos viendo todos estos vacíos, ¿no? En el liderazgo, en las soluciones, en la rapidez de implementar soluciones. Y creo que si no aprovechamos esta oportunidad para ponernos las pilas y tratar de arreglar todas estas fallas que se están haciendo evidentes a raíz de este desastre, eh, realmente vamos a estar dejando el mar abandonado porque estamos siendo demasiado permisivos frente a este primer desastre tan terrible que nos está tocando vivir ahora. Entonces, si es que hoy en día estamos siendo así de permisivos, ¿qué viene después? ¿Cómo vamos Claro. a proteger el mar de otro tipo de amenazas que, que son terribles, al igual que el petróleo, como la sobrepesca o como la contaminación por plásticos o como Claro. la acidificación del océano? Si es que no podemos solucionar algo que, si es que no podemos solucionar el impacto de 6.000 barriles de petróleo, ¿cómo vamos a solucionar temas de contaminación marina, de sobrepesca, de acidificación de las aguas, de pérdida de ecosistemas bentónicos? Entonces, esto es un problema y una oportunidad en este momento, pero todo eso lo iremos viendo más adelante conforme se vayamos jugando nuestras cartas, ¿no? De hecho, o sea, de hecho, de toda tragedia o todo desastre, eh, lo que se debe buscar siempre es, como tú dices, buscar una ventana de oportunidad, una ventana de plantear un cambio. El detalle es Ujú. que para eso tenemos que tener un diagnóstico de dónde estábamos. Y en este punto lo que tú señalas es muy acertado, en el sentido de que vivimos de espalda al mar, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista que yo tengo por mi formación profesional, que es Ujú. la de abogado, pues en realidad considero también que hay un tema en torno a, por ejemplo, dejar que las empresas no ser más exquisitos, o sea, no ser más precisos, podríamos decirlo de alguna manera, con los compromisos que asumen en sus instrumentos de gestión ambiental, por ejemplo. ¿No? Ya se ha discutido mucho respecto a por qué el plan de contingencias de Repsol no tenía mejores medidas, ¿no? O por qué el plan de contingencia no aparecía, ¿no? Entonces, o habían dudas respecto, en un momento hubo dudas si existía o no existía, ¿no? Entonces, ese tipo de falta de acceso a la información, por ejemplo, es algo que no debería darse, porque si algo debería tener la ciudadanía a la mano cuando quiere hacer una vigilancia ciudadana, en caso pues se necesite, pues una posibilidad es esa, ¿no? Tener la posibilidad de poder decir, oye, vamos a revisar los documentos, o hay que saber claramente qué tipo de documentos o qué tipo de compromisos ambientales tiene una empresa. De hecho, revisando los documentos, Repsol es una empresa
muy antigua. De hecho, o sea, empezó a operar hace casi más de 50 años, ¿no? O sea, es una empresa antigua, pero si vemos sus compromisos ambientales, comienzan en el 95 y de ahí han ido de alguna manera mejorando, algunos mejorando, es un decir también, y implementando nuevos instrumentos, pero eso, por ejemplo, revisarlos, revisar qué compromisos tiene Repsol, hacer un match de sus instrumentos, sus compromisos ambientales es muy difícil porque los documentos no necesariamente están organizados, no necesariamente están todos actualizados, no necesariamente tienes la última versión. Entonces, eso genera una desconexión entre lo que la ciudadanía puede hacer para exigirle a una empresa y, por otra parte, lo que se necesita saber, ¿no? Porque si tú no le puedes exigir a alguien si es que no sabes. Otro punto que me parece interesante que tú también tocas es el tema de la remediación, ¿no? Hacia dónde vamos, hasta cuándo se va a dar. No sabemos cuánto va a durar la remediación. De hecho, OEFA ha informado que tienen 10 días y supongo que se irá informando cómo es que se vienen cumpliendo sus mandatos para saber cómo ha ido avanzando el tema de la remediación. Pero, por ejemplo, algo que a mí me sorprendió es que el sábado estaba escuchando al viceministro de Hidrocarburos y él hablaba que ellos estaban coordinando con Repsol y con DICAPI, me parece, el proceso de la remediación y que habían pensado en un horizonte de 3 meses, ¿no? Y a mí me sorprende eso porque justo el día de ayer también escuchando al ex ministro Manuel Prueba Vidal, él hablaba y seguramente de repente también has visto esa imagen que ha circulado en redes donde se ve cómo es que el petróleo se va sedimentando, ¿no? Entonces Sí, llega un sí, momento en el que tú sí puedes limpiarlo cuando está en la superficie, está a nivel del mar, ¿no? Pero después se va sedimentando producto de que se combina con la arena y con otros elementos y después ya se sedimenta y recuperar eso es mucho más difícil, es mucho más sí. costoso, toma mucho más tiempo y sería interesante que el Estado, el liderazgo que debería ejercer el Estado nos explicara esas cosas, ¿no? Porque, ok, va a pasar la temporada del verano, pero si el problema no sabemos cuándo se va a resolver, en realidad no tienes una forma de plantearle a la gente hasta cuándo van a estar en esta situación, cuánto más tiempo de angustia respecto a cuándo van a poder volver al mar, cuándo van a poder vender el pescado, cuándo vamos a estar seguros de que los pescados no están contaminados, no se le ha insertado partículas contaminantes producto del derrame de mercurio. Entonces, hay una serie mira, ya pasado 11 días, ¿no? Una serie de circunstancias en las que estamos todavía en duda, no sabemos, y esto es Ujú. angustiante, ¿no? Más aún si es como teniendo en cuenta sobre todo lo que tú señalas, ¿no? Este contexto de 120.000 puestos de trabajo supeditados a que se tomen acciones rápidas y que lamentablemente pues siguen siendo lentas y no se ve un liderazgo claro que informe a la ciudadanía sobre cómo se está avanzando y qué soluciones rápidas se le va a dar a esto. Exacto. Y esta situación lamentablemente nos agarra con un ministro del ambiente que no tiene pues el perfil para liderar esa cartera y para atender un desastre de esta magnitud. Entonces, digamos, todo, o sea, ese tipo de cosas terminan siendo agravantes del desastre, por más de que sea en la esfera política, ¿no? En la dimensión política, pero la dimensión política finalmente toma decisiones, facilita o no recursos, personal, etcétera, y eso te puede permitir contener y darle una solución rápida o agravar la situación al no hacer nada, al dejar que los tiempos se extiendan, al no presentar información clara, ¿no? Porque recién esto ha pasado el 15 de enero y recién hacia el 18-19 se ha tenido una cifra más clara de que eran 6.000 barriles de petróleo, Ujú. ¿no? Entonces, ese tipo de gestión de desastres eh, es muy peligroso, sobre todo en un país mega diverso como el Perú,
y que dependemos tanto de nuestra naturaleza, en que nuestra economía depende tanto de una naturaleza y de un medio ambiente saludable. Ujú. Esos 120.000 puestos de trabajo alrededor de la pesca existen porque nuestro mar está todavía sano. Pero si es que no, si es que cuando deje de tener esa salud en el futuro, si es que seguimos sin hacer nada, etcétera, esos 120.000 puestos de trabajo van a desaparecer junto con la salud del océano. Lo mismo en la selva, lo mismo en la sierra. Nosotros, la economía peruana, no es que nosotros no producimos tecnología, nosotros no producimos autos, nosotros producimos alimento para el mundo, Materias primas, pescado, básicamente. materias primas, ¿no? Entonces, no estamos siendo plenamente conscientes de que nuestra economía depende de un medio ambiente saludable. Porque yo te digo qué es lo que va a pasar con ese pescado que lo van a pescar ahí. Lo van a Ujú. desembarcar por otros puertos y va a entrar Mm. al mercado igual. Porque, por ejemplo, hay eh, en Ecuador. En Ecuador se extrae mucho tiburón, pero en los puertos hay una regulación y una fiscalización mucho más fuerte que no existe acá en Perú. Entonces, mucho tiburón que se pesca en Ecuador se desembarca en Perú. Mm. Y especies protegidas en peligro de extinción de las Islas Galápagos se desembarca por zorritos, por tumbes, etcétera. No entra al mercado por Ecuador porque allá tienen mejores sistemas de fiscalización y de regulación en cuanto a la extracción de ciertas especies. Entonces, eso mismo va a pasar con el pescado que esté contaminado. Y lo vamos a seguir comiendo porque la demanda es grande. Lima es el mercado que más pescado consume per cápita en todo el país. Eh, los puertos del norte de Lima son puertos que reciben bastante pescado, al igual que Pucusana o San Andrés al sur de Lima, ¿no? Y que abastecen finalmente la demanda limeña de pescado. Ujú. Entonces, la demanda va a seguir ahí y se va a evidenciar otro problema, que es Salud pública. la poca trazabilidad que nosotros podemos tener sobre los recursos que extraemos del mar. ¿De dónde se sacan? ¿Cómo se sacan? Aquí en Perú el uso de la dinamita es muy extendido. ¿Por qué? El bonito, por ejemplo, que el bonito es el pescado que le damos con más palo, pero sí ahí aguantando contra viento y marea. El bonito es un pescado grande, 2,5 kilos, 3 kilos, el bonito adulto. Entonces, claro, tú tienes una red donde ha enmayado 1 tonelada de bonito y tienes una cuadrilla de 4 o 5 personas que tienen que jalar estas redes con el bonito que está vivo y que Ujú. está 1 tonelada de bonito vivo enmayada, está tratando de escaparse de las redes y de nadar hacia abajo, ¿no? Y tú, ¿qué sucede mucho? Cuando el bonito ya enmayado, le tiran dinamita y la dinamita lo mata y entonces simplemente ya jalan las redes sin la resistencia que le haría el bonito vivo. Y Claro. nosotros no tenemos cómo saber el bonito del que le han echado dinamita, porque no le pasa nada al bonito, porque finalmente lo que hace la dinamita en el agua es una onda Claro. expansiva. No es como en el aire o, digamos en tierra que el efecto es diferente en el aire cuando revientas, vuelas dinamita, ¿no? En el agua, que es un entorno más denso, lo que hace es Ujú. manda esta onda súper agresiva que mata el pescado. Entonces, este, el hecho de que ahora vaya a entrar pescado que sabemos que está contaminado por metales pesados
y que vaya a entrar al mercado, pone en evidencia las debilidades del sistema a través del cual nosotros consumimos del mar. ¿Me explico? Ujú. Porque si es que nosotros no vamos a tener cómo saber dónde, o sea, cuál es el pescado que está contaminado. De hecho, Porque o sea, lo que me cuentas es el problema que me parece, no sabían, no sabía un nivel de informalidad, ¿no? ya sí, El oro sí, informal o el oro ilegal no tiene trazabilidad, supuestamente, o sea, se vende, ingresa a un sistema que lo formaliza, entre comillas, de venta ilegal, ¿no? Y una vez que haces el cambio, pero en realidad te está sacando oro de la selva, ¿no? De Madre de Dios, de algunas otras zonas, y hay todo un problema de trazabilidad del oro que tampoco se tiene. exacto. El tema de los recursos forestales, de igual manera, ¿no? Hay todo un problema de Ujú, trazabilidad respecto a las guías de transporte forestal, donde hay toda exacto. una red de corrupción, donde han habido funcionarios de gobiernos regionales como Madre de Dios, Mafias, Ayali, mafias involucradas. El tema de la fauna silvestre, ¿no? El tráfico ilegal de fauna exacto, silvestre, lo que pasó con Run Run el año pasado, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo hay un tráfico y una falta de trazabilidad respecto al control y a las entradas y salidas de las especies. Y ahora el tema de la pesca, pero a esto se le agrega, pues a este problema de trazabilidad de la comida, del consumo de pescado, se le agrega el problema que va a estar contaminado probablemente, y como tú señalas, si no nos preocupamos en reforzar el tema de la trazabilidad de los pescados que entran a los mercados de Lima, lo que se está viendo, lo que se estaría incubando, por decirlo de alguna forma, es un problema de salud pública, porque finalmente exacto, exacto. pescado contaminado implica pues enfermedades seguramente al sistema digestivo, Cancerígenas, cancerígenas de todo tipo, y al final ya sabemos que todo ese tipo de enfermedades lo único que hacen es encarecer y hacer más deficiente ya la ya deficiente salud pública, ¿no? El sistema de atención de exacto. salud pública, y es un círculo vicioso terrible, ¿no? Es un Sí, panorama, ahora que lo veo, preocupante. Y es interesante, ¿no? Como, o sea, uno podría decir el tema ambiental, y ese es un tema, y ese es algo que lamentablemente no entiendo por qué la ciudadanía no le toma esa importancia, y en esa línea el rol que tú tienes con Héroes del Planeta realmente son héroes porque tienen una lógica de querer contribuir con la educación y querer contribuir con la sensibilización y que la gente entienda que los temas ambientales terminan decantando en temas de salud pública, terminan decantando en temas de corrupción, terminan exacto. decantando en temas que nos involucran a todos. Entonces, el tema ambiental a veces pensamos que es un tema a veces de lenguaje técnico que resulta un poco complejo, ¿no? Evaluación de impacto ambiental, remediación, límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental, términos que pueden resultar un poco técnicos para algunos auditorios, pero en realidad todo eso lo que busca es que, como tú dices, si tenemos un mar sano, eso, eso, eso tiene un correlato con la salud de la gente. Y ahora tenemos un problema que se está incubando y que tampoco, y es algo que tú has señalado y es muy cierto, tampoco parece que se estuviera viendo. Debería tomarse en cuenta esta premisa que está señalando respecto a la consecuencia de la salud pública por la falta de trazabilidad del consumo de pescado que hay en la capital, ¿no? Y que ahora estamos seguros de que va a entrar pesca. Con ese libro, ¿sabes qué? Ganó el premio Pulitzer. Mm, En este libro, Elizabeth nos habla acerca de distintos sucesos de extinciones que se han dado de especies a lo largo de la historia, ¿no? Y es una periodista que divulga información científica. Entonces, por ejemplo, yo a veces les hablo a mis alumnos de la importancia de tener mucho cuidado cuando uno trae especies de un ecosistema y los lleva a otros, ¿no? claro. Porque, por ejemplo, ella contaba que los españoles trajeron en sus barcos, cuando llegaron a una de estas islas que seguramente pasaban por ahí, llevaron unas serpientes, que las serpientes, por ejemplo, no tenían Mm, algún depredador que pudiera equilibrar su capacidad de reproducirse, y además y se terminó comiendo todo, se comió los pájaros, se comió todo, claro, ¿no? claro. O por ejemplo que llevó un hongo que terminó matando un montón de murciélagos en Estados Unidos, ¿no? Un hongo O que era, alterando claro, bosques endémicos, ¿no? De flora nativa. exactamente. Entonces,
si uno piensa en esos términos, la relación que tenemos con el planeta, realmente, o sea, sí deberíamos preocuparnos muchísimo, porque lo que nos jugamos es nuestra subsistencia como especie humana, ¿no? O Exacto. sea, es la subsistencia del ser humano como especie. De hecho, el último capítulo de ese libro, no me voy a olvidar, es que el Homo sapiens se superpone al Homo erectus o su primo hermano, porque lo termina matando. Eso es un poco lo que termina diciendo ella, ¿no? O sea, que el Homo sapiens al final, con el otro Homo, que ahorita se me caerá el nombre, lo que hace es ganarle la batalla de la subsistencia. ¿Cómo? Desapareciéndolo, matándolo. Entonces, ahí Claro. es como el Homo sapiens se erige como la especie dominante. Entonces, y ahorita lo estamos haciendo no sabemos manejar nuestros ecosistemas, estamos aprovechando al máximo los recursos naturales, no hay una conciencia. Entonces, partiendo de esa visión, sí, de verdad, a veces yo digo, da ganas de salir corriendo como en la película, seguramente has visto No mires arriba, en la que Leonardo Sí. DiCaprio agarra y le grita, no vamos a morir todos, man. Y me sentí muy identificado en ese momento porque a veces da ganas de ponerse en ese plan, ¿no? O sea, es estresante la poca empatía o el poco interés que uno le pone a estos temas, pero a la par no puedes llegar a eso, como tú dices, y además en un ejercicio docente tienes que ir inculcando y explicando que estamos en un proceso donde hay reglas, donde hay principios, donde tenemos desde el derecho por lo menos una visión donde el concepto de desarrollo sostenible que busca este equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social, va y siempre buscar aspirar que nosotros seamos los más diligentes posibles al momento de aprovechar nuestros recursos naturales y que las reglas que el Estado va a hacer respetar buscan justamente este equilibrio. El detalle es que a veces pasa que los temas políticos o los temas económicos entran en este equilibrio que deberíamos aspirar todos como sociedad y bueno, ocurren circunstancias como las que estamos viendo, no solamente aquí, ¿no? Con Ventanilla, sino en la Amazonía, que ya es tan común que no es noticia, ¿no? Entonces, Sí. lo cual nos debería llevar a reflexionar que algo está mal. O sea, tenemos un problema como sociedad en el cual situaciones tan graves como las que pasan en la Amazonía no están siendo atendidas o no están teniendo el rebote o la mirada suficiente. Y yo desde el punto de vista legal, eh, yo soy, por ejemplo, mi posición es que hay cosas en nuestras normas legales que ya no dan para más en cuanto a la forma en la que se enfoca la gestión Claro. ambiental de los proyectos de inversión. O sea, deberían cambiarse ciertas cosas, moverse Actualizarse. claro, ciertos aspectos que permitan que el Estado tenga más control, que el Estado pueda ser más exigente, que la ciudadanía esté más involucrada de manera real, llegando hacia ellos, pero sigo viendo de que la situación, por lo menos a propósito de Repsol, es más reactiva, ¿no? Y pues, tiene cierta lógica que sea reactiva porque lo que necesitamos ahorita es lograr que se limpie y que se remedie rápidamente. Pero en realidad debería hacernos reflexionar a que hay cosas que han llevado a que lleguemos a este punto. Y esto que han llevado a que lleguemos a este punto tiene que ser revisado. Y nadie se pone a discutir eso, ¿no? Nadie se pone a plantear de qué está mal en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? ¿Qué está mal en el tema de que se resuelta un plan de contingencia tan general? De que los temas medioambientales nunca son solo medioambientales, Uh -huh. implican política, implican ciudadanía, implican mucha corrupción, implican economía. Entonces, tenemos que justamente empezar a mirar esta imagen, esta foto panorámica, ¿no? En donde ya no vemos el medio ambiente como ese espacio natural al cual voy los fines de semana y que está medio alejado, sino como, oye, el medio ambiente es algo que sostiene tu vida cada día, cada segundo que tú puedes vivir, reírte, comer, viajar, hacer deporte. En todo eso, el medio ambiente está tan a la base que ya ni lo vemos, Sí, ¿no es cierto? O sea, y tenemos que volver a,
tenemos que entender el medio ambiente de otra forma, ¿no? Y que el medio ambiente no es una cosa que anda por ahí aislada del resto del mundo y del sistema económico, no, unas, es una sola entidad y la misma economía, salud pública, medio ambiente, justicia, derechos, política, es un solo sistema, ¿no? Ujú. Entonces, no nos podemos quedar ni en lo muy técnico, ni en, ni en lo muy, ni irnos a hablar del medio ambiente como algo gaseoso, ¿no? O sea, hoy en día Ujú. hablar de medio ambiente requiere saberes interdisciplinarios, Claro, requiere saber cruzar ciencias sociales con ingeniería, con administración, con toma de decisiones y negociación. El medio ambiente es hoy en día uno de los campos, digamos, más interdisciplinarios, ¿no? De entrada, mira, Héroes del Planeta, yo tengo un proceso de reciclaje que es tratamiento de materiales, que es algo súper técnico, a la vez claro. que trabajo con pescadores, a la vez que trabajo con niños, deporte, y las soluciones las tenemos que ir pensando de esa manera, ¿no? No quedarnos en lo ultra técnico, ni irnos al lado gaseoso de pensar el medio ambiente como una entidad que está por ahí separada de nosotros y nosotros hacemos nuestra vida y tenemos nuestra rutina y el medio ambiente anda por allá lejos, ¿no? Sino que hay que integrar, porque nuestro ceviche ahora en Lima hay que empezar a tener un poco más de cuidado con lo que se viene en este segundo momento de qué va a pasar con todo ese pescado, cómo va a entrar al mercado, qué medidas se van a adoptar, etcétera, ¿no? Entonces hay que, hay que poder, digamos, manejarnos dentro de esta ecuación más compleja, que Ujú. es el cuidado del planeta. Muchas gracias, Francisca. Ha sido un gusto conversar contigo, poder aprender de del cuidado del medio ambiente, el Perú como país gastronómico y una serie de acciones que esperemos el Estado tome nota, ¿no? Realmente son perspectivas que en realidad van a ayudarnos para saber cómo podemos abordar esta problemática y resolverla de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Francisca. Gracias a todas las personas de que nos están siguiendo ahorita en las redes de la Universidad Continental y de Interacción.